gracias, hermana. Sigamos adorando al Señor. Te damos gracias, eterno Padre. No somos merecedores de tantas cosas, Señor. Padre, iniciando, Dios, una salvación que nos diste, una salvación inmerecida. Pero tú te placiste en la cruz del Calvario pagar allí el precio de nuestros pecados. Gracias, eterno Padre, por esa salvación gratuita para nosotros, pero que costó el precio completo de tu sangre, de un cuerpo lacerado allí en la cruz, para que se cumpliera la Escritura. El Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Gracias, eterno Padre Celestial, por tu presencia. Gracias, eterno Padre Celestial, por tu Santo Espíritu. Gracias, eterno Padre Celestial, por tus bendiciones, tu cuidado, tu protección, tu disciplina. Todo lo que tú viene de ti, Señor, es bueno. Gracias, eterno Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos una vez más estar aquí reunidos en tu santo y bendito nombre, no en nombre de nadie más que sino en el nombre de Jesucristo, el nombre de aquel que hizo lo que ni un hombre hubiese podido hacer para que nosotros tuviéramos, Señor, salvación, vida eterna. Alabado seas tú, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Mateo capítulo 10. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Si usted desea puede ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie y leemos la palabra de Dios. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo voy a leer el primer versículo, usted lee el segundo, yo el tercero, usted el cuarto, pero vamos a compartir todos la palabra de Dios. Inicio yo y ustedes leen el segundo versículo. Dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Leemos todos. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Y la pregunta como título: ¿eres o no discípulo de Cristo? ¿Eres o no discípulo de Cristo? Porque muchos creyentes hay muchos creyentes. En la iglesia está lleno de creyentes, pero de discípulos de Cristo es otra cosa que queremos compartir. Queremos profundizar en este pasaje de las Escrituras donde el Señor Jesús nuevamente está dando un sermón especial, un sermón tan bonito, pero también no tan agradable para aquellos que juegan a ser cristianos. Porque una cosa es que la pregunta que se hace en este título que puse allí: ¿eres o no discípulo de Cristo? Yo espero que seamos discípulos de Cristo todos. ¿Quién es discípulo de Cristo? Levante la mano. ¿Quién es discípulo de Cristo? Gloria a Dios, hermano. Voy a compartir la palabra de Dios con mis hermanos, con la familia en la fe, con los discípulos de Cristo. A eso Dios nos ha llamado, a ser verdaderos discípulos. El lunes pasado yo me fui al campo, fui al rancho con Katia y con Obed, el niño más pequeño. Nos fuimos para allá y cuando estábamos llegando nos dimos cuenta que no llevábamos sábana y no llevábamos gas, así que no pudimos ni cocinar y tampoco íbamos a dormir allá en el rancho. Tuvimos que quedarnos en la casa de mi abuela, que es cerca allí, y nos quedamos allí en un cuarto. Cuando se apagó ya la última luz, yo estaba durmiendo ya, estábamos durmiendo supuestamente, y se mete un pequeño mosquito en mi oído y comienza a molestarme. Yo comencé a tratar de que saliera, y por un rato ese mosquito molestando allí, hermano, es algo tan pequeño pero hace tanto estrago. Entonces yo me levanté y yo,
Si este mosquito no sale en la noche, no duermo en toda la noche. Gracias a Dios que un rato después salió el mosquito, se fue. Hay cosas pequeñas que nos quitan el sueño a nosotros. Cuando digo cosas pequeñas, son cosas que este mundo trae, este mundo tiene, y que son pequeñeces al lado y comparadas con las cosas grandes de Dios. Las cosas grandes vienen de arriba. Hay desesperación, hay preocupación, y son cosas pequeñas, seguirán siendo cosas pequeñas, pero nos quitan el sueño. Y usted dirá, ¿un mosquito quita el sueño? Sí, quita el sueño. Si no, le invito un día a un lugar donde haya mucho mosquito y ponemos uno cerca del oído y lo dejamos que entre. Eso quita el sueño. Pero las cosas pequeñas de este mundo, cuando digo cosas pequeñas, sí existen cosas pequeñas, que son relativamente pequeñas, pero son preocupaciones y no nos dejan dormir. Estamos allí desesperados, estamos allí, no sabemos qué hacer cuando tenemos las cosas grandes de Dios, las promesas grandes de Dios, y son cosas gigantescas para nosotros, en las cuales nosotros debemos descansar, debemos dormir bien, debemos de descansar en las manos del Señor, dejar todo al Señor. Si nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo, tenemos que aprender a descansar en Dios, descansar en el Señor. Para el que está empezando en los caminos del Señor, es posible que hayan aquí recién nacidos en la fe. Yo recuerdo cuando recién nací en la fe. Usted sabe, un niño recién nacido no nace caminando. Si no, preguntémosle al hermano Randall, que acaba de tener su bebé. El niño, cuando salió de su madre, no salió por ahí caminando. Ese niño se le empieza a dar leche y comienza después a gatear y después comienza a caminar. Así mismo es también el crecimiento espiritual. Nosotros nos caemos. Cuando uno comienza en los caminos del Señor, uno tambalea, uno se cae, pero Dios nos va nutriendo. Dice la Biblia que Él nos va dando esa leche espiritual y vamos creciendo, y poco a poco un día usted podrá comer carne y poroto, ya una comida más pesada. Y yo creo que lo que el Señor está hablando aquí es para todo tipo de crecimiento, porque Él le está diciendo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Lo que yo quiero decirle a los que están iniciando en los caminos del Señor, porque nosotros experimentamos eso. Cuando comenzamos en los caminos del Señor no es fácil, van a haber caídas, van a haber tropiezos, pero queremos recordar lo que Jesús está enseñando aquí. Él está diciendo: no creas que ahora que eres mi discípulo, las cosas van a ser color de rosa. Es lo que dice el Señor. Y vamos a ver, a medida de que leemos en los pasajes, cuando una persona viene a los pies de Cristo, comienza un proceso de transformación, como cantamos en la canción Renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Lo cantamos o no? Bueno, cuando iniciamos también en los caminos del Señor, Señor, esas cosas que son de este mundo son malas, quítamelas, Señor. Renuévame, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor. Pero ¿saben algo? Ese proceso de transformación, aunque parezca raro, es algo malo para aquellos que no son de la luz, para aquellos que no comparten la misma fe suya. Lastimosamente es así. Y dice el Señor Jesús: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Triste eso. Los enemigos del cristiano, los enemigos del discípulo de Cristo, son los que están en su propia casa. Seguir a Cristo es un proceso de santificación, es un proceso muy bonito, un proceso muy especial, pero el Señor nos está advirtiendo: no va a ser fácil. Va a ser un proceso donde también vendrán algunos que no traerán paz, porque eso no se contradice con la palabra de Dios, cuando el Señor dice en su palabra que Él es el príncipe de paz. Yo he venido a traer paz también. El Señor es la paz, pero esa paz, no confundamos la paz que se estableció a través de Jesucristo, esa paz, esa reconciliación que hubo con Dios. Nosotros nos reconciliamos con Dios cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados.
Hubo una reconciliación, hay esa paz, existe esa paz entre el creyente y Dios. Pero no hay paz todavía, como Jesús lo está diciendo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Él está refiriéndose a esa paz entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Ahí no va a haber paz. Y como Jesús lo dice muy claramente, es posible que esa paz no exista aún a los que están en tu casa. Hay familias que algunos son cristianos, otros no. Y lo difícil de asimilar es, hay madres que prefieren que sus hijas vayan a una discoteca a que vayan a la iglesia. Hay madres que prefieren que sus hijos sean unos borrachos que sean hijos que vayan a la iglesia. Eso es raro, pero yo no lo estoy inventando. Yo lo digo porque hemos experimentado, hemos escuchado testimonios de jóvenes que dicen: mi mamá o mi papá prefiere que yo vaya a la discoteca que ir a la iglesia porque me impide ir a la iglesia. Triste, hermano, eso es triste. Pero eso, vemos ahora lo que va a enfrentar esa persona si se convierte a Cristo. Vamos a notar y a darnos cuenta que esa persona, una vez que se haga discípulo de Cristo, va a enfrentar lucha. ¿Y dónde va a estar la lucha? En su propia casa. Ahí va a comenzar la lucha, ahí no va a haber paz. Y a eso es lo que queremos llegar. Usted, si está empezando en los caminos de Dios, sepa que no va a ser fácil el caminar con Cristo, pero vamos a demostrar si verdaderamente soy o no soy discípulo de Cristo. Los enemigos serán los de su casa, como dice el versículo 36. Cuando alguien te reclama, te critica, porque nos van a criticar, nos van a reclamar también por lo que hacemos para Dios, el servicio que damos a Dios. Recuerda las palabras de Jesús. Si hay alguien que te reclame porque tú pasas mucho tiempo en la iglesia, si hay alguien que te reclama porque tú estás solamente con los hermanos de la iglesia y no pasas con la familia, recuerda las palabras de Jesús. Recuerda las palabras de Jesús. Y vamos a ir un poquito más adelante a tocar ese tema también de el primer lugar. Cuando alguien anda en tinieblas, no entenderá lo que tú, como hijo de Dios, estás creyendo. No lo entenderá, porque sigue en tinieblas, sigue en oscuridad. La Biblia habla, no estoy inventando eso, la Biblia habla de ceguera espiritual, la Biblia habla de tinieblas. Pero el que ya tiene a Cristo, el que ya tiene un tiempo caminando con el Señor también nos advierte y nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tener a Dios en primer lugar, eso es lo que significa. ¿Tiene usted a Dios en primer lugar? El que levantó la mano cuando pregunté eso no es discípulo de Cristo, y el que es discípulo de Cristo levante la mano. El que levantó la mano tiene que haber entendido que Dios debe ocupar el primer lugar en su vida. En su vida. El Señor se está refiriendo aquí a las personas más importantes de su vida, que son sus padres y sus hijos, ¿no? El Señor no está diciendo aquí el que ama más al tío o que ama más al sobrino, no. Está refiriéndose el que ama más a padre o madre. Ahora usted no se va a ir de aquí y usted no va a querer a sus padres, no va a querer a sus hijos, porque eso no es la enseñanza. Hay que seguir amándolos, pero Dios debe ocupar el primer lugar en su vida si usted es un hijo de Dios. ¿Qué tal si le contara que hay padres, o no, vamos a decir, hay esposas o esposos que dejan de ir a la iglesia porque dicen: bueno, cuando llegué a la casa el domingo, después que llegué el domingo a la casa, mi esposa me dijo: o la iglesia o yo, o deja a la iglesia o olvídate de mí. Y tuve que dejar a la iglesia. Eso existe, eso pasa.
porque Dios no es el primer lugar en su vida. O el hijo aquel que dice: mamás, si tú sigues yendo a la iglesia el domingo, que es el único día que podemos compartir, aquel adolescente ya, o aquel que ya tiene cédula en su cartera, y le dice: bueno, si tú sigues yendo a la iglesia los domingos, estás poniendo a la iglesia en primer lugar, debes de pasar tiempo conmigo. Cuando ese joven pasó en la semana con sus amigos, emborrachándose y todo, y le reclama a su mamá o a su papá porque está yendo a la iglesia el domingo, pero la mamá no puede reclamarle porque no pasó esa tarde o esa noche en su casa, no puede. Pero así es el pensamiento de aquel que no tiene a Cristo en primer lugar y que ni siquiera tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo en primer lugar, entienda que el primer lugar lo debe ocuparse el Señor Jesucristo, siempre. Pero el que quiera terminar también su vida agradando al Señor, el versículo 38 y versículo 39 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Son duras palabras, son palabras fuertes. Y dice el Señor: el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tomar la cruz del Señor, eso es para valientes. Tomar la cruz de Jesús, o tomar la cruz, significa que eso tiene un costo. Llevar la cruz, esa condena romana, cuando alguien iba a ser crucificado, no solamente lo crucificaban, sino que tenía que cargar ese madero pesado hasta el lugar del sacrificio. Lo que le esperaba después de ese caminar con ese duro madero, pesado madero. Y eso lo hizo Jesús, y lo hicieron muchos más. Pero él está refiriéndose a que será algo difícil, será algo muy duro. Por eso que vemos las iglesias vacías, vemos los carnavales llenos, pero las iglesias siguen vacías. ¿Por qué? Porque hay que cargar una cruz, hay que despojarse de las cosas que nos llevan a una condenación, que nos llevan hacia atrás, que nos llevan hacia el mal camino. Pero seguir a Cristo es algo que no tiene precio. Tomar la cruz y seguir a Jesús es para valientes. El otro día fui a visitar a un amigo allá en el campo y fui allá a su casa. Hacía rato que no lo veía, quería visitarlo, y me llevé a la hija de mi prima, que tiene la edad de Iván, más o menos 9, 8 años, y nos fuimos allá a visitar al amigo en la tarde, porque en la mañana estuve haciendo algunas cosas, y me fui en la tarde. Cuando estuve allá, llegué a su casa ya en la tarde, comenzó a caer, como dicen los gringos, perros y gatos. Comenzó a caer un aguacero y escampó, y de repente viene otra vez el aguacero y comienza a llover, y para llegar a donde mi amigo hay que cruzar una quebrada, una pequeña quebrada. Yo la conozco muy bien porque allí fue donde me crié. Y entonces el amigo nos dio comida, nos dio arroz con leche, nos dio café. ¿Por qué? Pasamos mucho tiempo allí esperando que terminara de llover, pero no escampaba. Y cuando mi amigo dice: escuche la quebrada, está haciendo mucho ruido, significa que está crecida, no se pueden ir hasta cuando se termine de... Y yo pensando, aquí nos va a agarrar la noche, porque ya era tarde, iba a ser de noche de hecho. Y yo le dije: no, yo me tengo que ir, porque si no aquí tengo que dormir. Y yo me fui. Cuando llegué allí a la quebrada, yo le dije a Lorena y a la niña, yo dije: voy a cruzar yo primero, si cruzo bien, vengo por ti. Y efectivamente, hermana, eso solamente era ruido. Crucé normal, vine por la niña y cruzamos y llegamos allá, ella contándole allá a su mamá la aventura de ese día. Muchas cosas vienen a hacer a veces ruido de parte del diablo para hacernos retroceder o estancarnos también. Porque ese ruido nos puede detener. El diablo está haciendo ruido constantemente.
El mundo está haciendo ruido constantemente para que nosotros nos detengamos espiritualmente y no crucemos. Nosotros tenemos que cruzar, nosotros tenemos que ir hacia adelante siempre, tenemos que avanzar. Muchas veces son nuestra propia familia las que tratan de que nosotros no crezcamos, no sigamos adelante. Y no tenemos que oír esa voz cuando ya la voz de Dios se está dando, se está escuchando la voz de Dios. Y el Señor dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor nos dice tantas cosas buenas y especiales que son promesas de parte de Él. Y hay ruido y nosotros seguimos el ruido y tenemos miedo al ruido y no cruzamos, nos detenemos como cristianos. Cuando un discípulo de Cristo debe estar siempre dispuesto a seguir adelante, a avanzar, a no detenerse por nada. Y son nuestra familia. Bueno, estás perdiendo el tiempo, estás descuidando tus estudios, estás haciendo esto por estar en la iglesia. Hermano, esos son ruidos. Son ruidos. No tenga miedo a eso. Créale al Señor. Usted puede avanzar, usted no se va a detener si usted escucha la voz de Dios siempre. Pero para eso hay que ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Si usted es solamente uno de los que se congregan a ver qué pasa allá, pero yo quiero aprender de Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, Dios le va a hablar, hermano. Dios le va a hablar siempre. El mundo y el enemigo siempre estarán tratando de estorbar, tratando de impedir ese crecimiento. Pero el que no toma su cruz, el que no es valiente en esos tiempos más que nunca, el que no es valiente no avanza, no sigue. Tome su cruz y siga al Señor. Jesús lo hizo primero que nosotros. Tomó su cruz, se cayó, pero se levantó. Se levantó porque Él sabía que tenía una misión que cumplir y la cumplió. La cruz que nosotros tenemos que llevar, esa valentía que tenemos que tener cada uno de nosotros, terminará en triunfo. Tendremos un triunfo al final de esta vida. Pero tome su cruz sin miedo, sin temor. Vamos adelante, aunque esté pesada, aunque cueste, aunque a veces estamos tratando de desmayar allí, pero levantémonos y sigamos. Jesús es el gran ejemplo. Siguió adelante. ¿Qué vida le preocupa más? Para un discípulo de Cristo debe estar bien clarito en cuanto a la respuesta que le voy a hacer en cuanto a la pregunta. ¿Qué vida le preocupa más? ¿La vida de esta tierra o la vida eterna? Para el discípulo de Cristo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida en esta tierra es una vida que tenemos que estar agradecidos con Dios por la vida que nos dio en esta tierra. Agradecidos con el Señor por permitirnos vivir no sé cuántos años aquí en esta tierra. Pero nuestra mirada debe estar siempre puesta en la eternidad, en esa vida eterna. Si la mirada suya está puesta en las cosas de abajo, está puesta en esta tierra, en este mundo, le falta para ser discípulo verdadero. Viva para Cristo, para que muera para Cristo. En otras palabras, Jesús está diciendo, si eres capaz de dar todo por mí, de vivir para mí plenamente, tendrás tu recompensa. Tendremos la recompensa. Sus amistades, su familia, es posible que le estén rechazando ahora o le vayan a rechazar más adelante, porque usted es un hijo de Dios y porque usted está pasando tiempo, está sirviendo al Señor. Es posible que le regañen, es posible que le critiquen, es posible, no sé qué hagan. Todos hemos experimentado eso. Pero, ¿qué hará entonces? ¿Qué hará usted? Jesús nos advirtió ya. No será fácil la vida de un discípulo mío. No será fácil, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre.
a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. El Señor nos está advirtiendo. No es ninguna noticia nueva cuando su esposo o esposa que no va a la iglesia, que no se congrega, que no busca al Señor, no quiere saber de Dios, porque ya sea el vicio lo ata, ya sea cualquier cosa lo ata, le va a criticar a usted. Por más que usted se esfuerce por hacer las cosas bien, siempre va a haber una crítica de parte de la oscuridad. Suena raro, suena feo, pero es así, de parte de la oscuridad. El Señor habla de la luz y las tinieblas. El Señor habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. El Señor habla de eso en su palabra. Y las dos familias nunca se han llevado bien, ni se llevarán bien tampoco. Tus amistades te están rechazando, no se preocupe por eso. Su propia familia les está rechazando, no se preocupe por eso. Ahora Jesús está en su vida. Jesús está aquí, Jesús está en mi corazón, y eso es lo más importante en mi vida. La persona más importante en su vida, después de este sermón, que usted se lleve bien claro, la persona más importante en su vida es Jesucristo. Y si ese familiar y si esa amistad está en contra mía por lo que yo creo, por lo que yo estoy haciendo para Dios, llegará el momento que también esas rodillas se doblarán en el nombre del Señor Jesús. Pero tiene usted que perseverar como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero discípulo de Dios. Que esos ruidos no le estanquen y no le detengan, sino que esos ruidos, sabemos que hay una voz más especial que diga: ven, cruza, aquí estoy, yo te cruzaré, yo te llevaré, yo te salvaré, no te ahogarás. Ese es el Señor, ese es el Señor. Si tiene a alguien en su mente ahora mismo, algún familiar, alguna amistad en su mente, que se ha convertido, como dice Jesús, alguien que lo lleva a identificarse con este pasaje, cuando Jesús dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Cuando usted le pregunta al Señor: Señor, pero yo te estoy sirviendo, yo estoy haciendo las cosas para ti, estoy buscando de ti, Señor, y mira lo que está sucediendo a mi alrededor. Mira, mis padres están en contra mía, mira mis hijos, mira mis tíos están en contra mía. El Señor ya lo dijo, no es una noticia nueva. Piensa en esa persona ahora mismo y vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esa persona. Si hay alguien que está quizás haciendo ruido, porque viene de parte del enemigo también, esa voz, ese ruido viene de parte del enemigo, pero si es ese alguien, póngalo en la mano del Señor. Dios doblará esa rodilla, Dios también transformará su corazón, y un día estará aquí: renuévame, cantando al Señor: renuévame, Señor, y cámbiame, transfórmame, porque todo lo que está dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. La oración del justo tiene poder para hacerlo. Ore por esa persona. Este tiempo sea para orar por esa persona. No son nuestros enemigos, nuestras familias no son nuestros enemigos, porque no crean como yo, no son mis enemigos. Siguen siendo un prójimo que tengo que amar, al cual tengo que orar por esa persona también. Y como el Señor Jesús claramente lo dijo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está hablando de esos que no están de acuerdo con usted. Dígale al Señor: Señor, presento esta vida delante de ti. Usted puede decir el nombre ahí donde está. Presento a esta vida delante de ti, Señor. Presento, Dios, en el nombre de Jesús, tú que transformas, tú que cambias, tú que tocas la vida de las personas. Ayúdame, Señor, a ser testimonio, que ellos no se rían porque yo me detuve, porque yo no crucé, sino que ellos también se atrevan a ir hacia adelante, se atrevan a enfrentar los grandes gigantes que hay y que entorpecen un crecimiento espiritual. Tenemos al mayor, al más importante, que se llama Jesucristo. Tenemos a Jehová de los ejércitos con nosotros. Tenemos al Dios estandarte,
es nuestra bandera. Eres tú, Señor, nuestro Salvador. Eres tú, Señor, nuestro guiador. Eres tú, Padre, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta familia en la fe, Señor, para que, oh Dios, podamos entender y comprender que las palabras de Jesús son palabras que se cumplen en la vida de cada cristiano, de cada discípulo tuyo, que lastimosamente, Señor, son nuestra propia familia a veces las que se levantan contra nosotros, Señor. Pero no vivimos para este mundo. No estamos, Señor, viviendo y pensando solamente en la vida en este mundo, sino en la eternidad, Señor, donde nos tendremos un encuentro contigo eterno. Alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Glorifícate, Señor. Son a veces cosas pequeñas también, Señor, que quitan, oh Dios, la esperanza. Pero, Señor, a través de tu palabra, Señor, nos damos cuenta que aún tenemos que ser capaces de dar nuestra propia vida. Como dice tu palabra, aquel que pierda la vida por causa de mí la hallará. Capaces, Señor, de darlo todo por ti. Ayúdanos, Señor, a entender y llevar esto a la práctica también, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Así sea, mi Dios. Amén.